la lección que lleva por título Instrumentos para honra. De segunda de Timoteo, de la carta segunda de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es lo que encontramos y lo que Pablo escribe a Timoteo en esta carta con el propósito de animar a Timoteo. Imagínese que si le sirvieran a usted una ensalada en una pala de recoger basura, sería algo que sin duda nos va a producir asco, repugnancia y la rechazaríamos, aunque la persona nos dijera, no te preocupes si yo la compré recién, pero yo sé para qué se ocupan las palas de recoger basura. Y fíjese que en nuestra casa nosotros tenemos elementos, utensilios que son para usos triviales y otros para usos más delicados. Es lo que tenemos en las casas. Y tenemos vasos donde servimos jugos, servimos, no sé, gaseosas a los hermanos, utensilios donde si almorzamos, hacemos la ensalada. Si yo viera que en el mismo utensilio que hacen en la ensalada se lavan los pies, wow, eso estaría muy malo. Entonces es el punto que ocupa Pablo para enfatizar una verdad a Timoteo. Le dice que en una casa grande hay utensilios que son para honra y otros para deshonra. Y que de esa manera la iglesia del Señor también se podía identificar para enfrentar los diversos problemas que sucedían. Entonces leemos nuevamente el texto, pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado al Señor y dispuesto para toda buena obra. El punto del apóstol Pablo, debido a los diversos problemas y a los hermanos que existían en la iglesia en Éfeso, donde Pablo había dejado a Timoteo, le hace ver este punto de vista con respecto de comparar la iglesia del Señor con una casa grande. Y todos que tenemos casa, aunque no sea muy grande, pero tenemos ciertos elementos que los usamos para atender de lo mejor a nuestros visitantes. Y hay cosas que son para uso inferior, que también son muy útiles en la casa, pero cumplen funciones inferiores, como es la pala de recoger basura. Entonces, en el contexto, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo compara la iglesia con una casa grande, con utensilios para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces dice el apóstol Pablo que en la iglesia, él compara la iglesia con una casa grande. Utensilios de oro y de plata van a existir, así como en la casa tenemos cosas para honrar a las personas y atenderlas bien. Y también tenemos otros utensilios que son para usos viles. ¿Y cuáles eran los utensilios de oro y de plata? Bueno, Pablo dice que los vasos de oro y de plata, siendo de material costoso y por eso de uso honroso, están representando en este contexto a los predicadores y hermanos fieles, que son de honra en la casa de Dios, que es su iglesia. Entonces Timoteo fue a apoyar a esa iglesia y encontró de todo. Pero habían hermanos que eran utensilios de oro muy útiles al Señor.
y que estaban ahí en la iglesia y él los podía ver. Pero también dice que habían otro tipo de utensilios, como dice, de madera y de barro. Los de madera y de barro, siendo de materiales baratos y por eso para usos vulgares y viles, representan a maestros y hermanos herejes que estaban enseñando y siguiendo falsas doctrinas. Por alguna razón el Señor permite que existan tales personas, pero serán usados de alguna forma porque son para usos viles y vulgares. Pablo señaló a dos personas, a Himeneo y Fileto, como instrumentos que traían deshonra al evangelio por porque se desviaron de la verdad. Y el versículo 17 dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Sabemos nosotros que algunos hermanos se levantan diciendo o proclamando doctrinas lejos de la palabra y trastornan a algunos. Conozco algunos hermanos que en su momento fueron fieles, pero luego se envanecieron enseñando cosas falsas y enseñando doctrina de error sobre el matrimonio y sobre la iglesia y sobre muchas otras cosas. Se han desviado. Y aquí en este caso estos hombres se habían desviado de la verdad. ¿Y qué estaban enseñando? Que la resurrección ya se había efectuado. Y esos levantaban problemas y trastornaban la fe de alguno. Siempre hay un conflicto entre la verdad y el error. Y eso es evidente en las enseñanzas bíblicas. Es necesario o necesaria la división en el sentido de que en el plan de Dios estas cosas malas logran buenos efectos. Y en 1 Corintios 11:19, el apóstol Pablo apunta a eso. Dice, porque es preciso de que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que están o los que son aprobados. Entonces la iglesia va a tener conflictos, la iglesia va a tener el ataque de los falsos. Y esto es necesario, según el apóstol Pablo y el Espíritu Santo que imperó al apóstol Pablo, para que se vean quién es quién, de qué parte estamos, de la verdad o del error. Y ahí vamos a mostrar qué elementos somos en la iglesia. Si nuestro estar, nuestro servicio equivale al oro, a la plata, o somos personas que cumplimos servicios viles. El conflicto mostrará quiénes promoverán sus propias ideas y quienes insistirán en retener las sanas palabras. Dice el versículo 13, 1:13 quiero decir, estoy en el 2, 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces iban a haber personas que iban a promover sus propias ideas. Y usted sabe que hay muchos maestros que en un momento fueron fieles, pero ahora se han hecho infieles y se han dedicado a proclamar sus propias ideas, a enseñar falsa doctrina. Pero están los que van a retener la forma de las sanas palabras, siguiendo la doctrina de los apóstoles. El conflicto siempre mostrará estos dos motivos y dejará ver la calidad de los instrumentos, si son para honra o si son para deshonra. Timoteo estaba ayudando a la iglesia en Efeso
Y Pablo pone la idea de la casa grande para que él aprendiera esta verdad o pudiera designar, entender. A veces nos espantamos porque encontramos hermanos que enseñan falsa doctrina y persisten en ella y arrastran a otros en esos errores. Pablo muestra una visión de esto y dice que es necesario que a veces eso exista, porque el conflicto va a mostrar quién está por la verdad y quién está por el error. Fíjese que también lo había en la iglesia en Roma, donde Pablo aconsejó a los hermanos, ahí en Romanos capítulo 16, y podemos leer los 17 y 18. ¿Qué pasaba? Dice en el versículo 17 del capítulo 16 del libro de Romanos: Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. En la iglesia también van a haber hermanos ingenuos, como van a haber hermanos fieles y firmes. Por eso es importante nutrirse de la sana doctrina para poder detectar los errores y estar firmes para apartarnos de quienes promueven falsa doctrina. Y eso es lo que Pablo quería que Timoteo entendiera. Fíjese que Cristo mismo dijo que era necesario o preciso que hubieran tropiezos. Necesario es que vengan tropiezos. Y bueno, lo vamos a leer en el texto de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Entonces se da cuenta que la iglesia era vulnerable a esta problemática, porque el conflicto entre la verdad y el error siempre va a revelar quién es quién en cuanto a la conducta de aprobar o desaprobar. Vamos, viene el conflicto y yo tengo que ponerme en línea con la verdad. Entonces, ¿cuál es nuestro comportamiento en momentos de crisis? ¿Qué muestro yo? ¿Qué tipo de servidor soy? ¿Qué instrumento soy de honra o para deshonra? ¿Está usted para defensa del Evangelio o tiene paciencia para oír la falsa doctrina y no combatirla y no resistirla? Fíjese que es muy importante este concepto que el apóstol Pablo entrega a Timoteo. La iglesia, comparada con la casa grande, donde hay instrumentos para honra y también para deshonra. Y esto se va a ver en el momento de crisis, en el momento de problema, cuando venga la tormenta. Entonces se va a ver. Dice el texto, si alguno se limpia de estas cosas, volviendo a segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Este pasaje enseña que cada quien decide si su vida va a ser para honor o su vida va a ser para deshonor en la iglesia. Porque nosotros somos la iglesia, lo más amado para Dios, su iglesia. Cristo la compró con su propia sangre. Él es salvador de su iglesia. Pero está compuesta por seres humanos, por hombres y mujeres. ¿no? Pero nosotros tenemos que decidir qué es o qué elemento voy a hacer en la iglesia del Señor. Cada cual Oye, tiene que tomar esta decisión y actuar. Fíjese que esto es muy importante. ¿Qué clase de instrumentos somos
en la iglesia del Señor nosotros? Somos los que andamos murmurando, que nos quejamos por todo, que no nos gusta nada, que siempre ponemos tropiezos, que no llegamos a la hora, que estamos siempre murmurando, que no nos gusta el predicador, que no nos gusta nada. O somos de los que apoyamos, de los que oramos por el que predica, de los que vamos y estamos atentos en qué servir para honrar a nuestro Señor. ¿Qué somos? ¿Para qué nos puede usar el Señor? ¿Para usos honrosos? ¿O en la crisis yo muestro que soy una persona para usos viles? Porque eso va a pasar si yo se presenta el problema en la iglesia, se va a ver la calidad de persona que soy yo, pum. Si soy una persona que amo a la iglesia, yo oraré por los conflictos para que se arreglen, buscaré la forma de colaborar, sostendré lo que se está cayendo. Si soy de usos viles, estaré destruyendo, estaré chismeando, estaré mintiendo, estaré engañando. No estaré comportándome como un hijo de Dios. Pero estoy en la iglesia porque Pablo dice que es necesario. Y además Jesús dijo que era necesario que hubieran tropiezos. ¿Se da cuenta? Entonces la iglesia tiene esta comparación con la casa grande. Y el actuar se va a mostrar qué somos nosotros. Fíjese que hablando un poco de la influencia del cristiano, ¿cómo influenciamos nosotros? Somos un grupo de personas. ¿Cuántos somos? ¿20, 30, 50, 60, 100? Pero ahí usted influencia con su presencia, yo con la mía. ¿Qué piensan los hermanos de mi trabajo? ¿Cómo soy? ¿Inspiro? Yo canto con ellos, alabo el nombre del Señor, glorifico a Dios, pero estoy influenciando a los demás con mi vida. Ahí en Mateo 5, Jesús hablándole a sus discípulos en el versículo 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es mi influencia? Los hermanos quieren que esté yo con ellos, influencio con mi familia, con mis hijos, con mi predicación, con mis oraciones, con mi servicio a la iglesia. Estoy trabajando con eso. La influencia es muy importante. Se habla ahí en Primera de Corintios 16, 15 y 16 de la familia de Estéfana. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfane es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que sujetéis a personas como ellos y todos los que ayudan y trabajan. Entonces vienen los conflictos en la iglesia, vienen los problemas, pero están los que trabajan, los que sostienen, los que edifican, los que dan ejemplo, pero están los otros, por otro lado, que destruyen, que critican, que todo lo encuentran malo y que no cooperan en nada. Entonces, ¿cuál es nuestra influencia? El respeto es una cosa ganada con la vida de servicio amoroso. No es obtenido por herencia, ni por suerte, ni por demanda. Yo predico en la iglesia donde soy miembro. Los hermanos me respetan no porque sea el predicador y que yo diga que tienen que respetarme, sino que por el servicio, por el sacrificio y el amor por los perdidos, de traerlos, de enseñarles y de estar preocupados. Vamos a dar un servicio amoroso.
al que está enfermo, a llorar con los que lloran, orar con los hermanos. Entonces, ese es un servicio que los que sufren van a valorar. Y fíjese que vamos a influenciar, pero se va a obtener el respeto no por herencia, ni por suerte, ni por demanda, sino que por un buen servicio hay hermanos que se respetan tremendamente. Esta es la clave de la sumisión aquí tratada, ser sumisos, honorables y servir, servir. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Se debe imitar el ejemplo por excelencia de los buenos hermanos, que los buenos hermanos dejan a otros. Efesios 5:21 se nos manda a someternos unos a otros en el temor del Señor. Los hermanos que son vasos de honra, que son comparados con el oro, con la plata, son de gran valor en medio de la iglesia, porque nos inspiran, nos animan, y nosotros quisiéramos ser como ellos, porque su influencia es grande. Gálatas 5:13 también dice, si no servíos por amor los unos a los otros, servíos por amor los unos a los otros. Tenemos que servirnos por amor, servirnos porque amamos a Dios, amamos su obra. Por eso trabajamos, por eso cuando otros duermen, nosotros trabajamos, porque amamos profundamente al Señor. Y la orden es servidos por amor unos a otros. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense que este es un buen consejo para todos nosotros. El cristiano se limpia de toda especie de mal, no participa de las obras infructuosas de las tinieblas, como nos enseña Efesios 5:11. Fíjese, dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Entonces, para llegar a ser esos instrumentos de honra, nos limpiamos de toda especie de mal. No vamos a participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Y otra cosa importante, se avergüenza de su pasada vida pecaminosa. El apóstol Pablo da ese consejo a los hermanos en Roma, en el capítulo 6. Hace esta pregunta a los hermanos. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fruto de ellas es muerte. Entonces, nosotros nos limpiamos de todo mal. No recordamos las malas vidas que llevamos cuando estábamos en pecado. Queremos olvidarla para ahora limpiarnos de todas esas cosas y nos avergonzamos inclusive de esa vida. ¿Y qué más hacemos? Bueno, tenemos que vivir comprobando lo que es agradable al Señor. De esa forma, nosotros nos transformamos en vasos de servicio en la iglesia. Estamos preocupados de nuestra vida, entonces vivimos comprobando lo que es agradable al Señor. Dice el versículo 10 de Efesios 5. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y nuestras vidas serán marcadas por esa senda y estaremos atentos. Y fíjese que será una buena enseñanza para los jóvenes o los nuevos que se van convirtiendo al ver nuestra forma de vivir el Evangelio. El limpiarnos de todas las cosas malas nos capacita para llegar a ser instrumentos para honra. Esto nos convierte en personas de valor para Dios,
como dice en segunda de Timoteo, en el versículo 21, capítulo 2, 21, útil al Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Fíjese que se usa acá en el capítulo 4 también, en el versículo 11 de segunda de Timoteo, solo Luke está conmigo, toma Marco y tráele porque me es útil para el ministerio. Recuerde que Marco había habido un conflicto con él, pero ahora él había cambiado y era útil para Pablo en su servicio. Y también en Filemón, en el versículo, bueno, Filemón solamente tiene un capítulo y en el versículo 11 leemos hablando de Onésimo, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces se da cuenta, si vemos el trasfondo de las personas que ahora eran útiles, antes fueron inútiles, pero ahora son útiles. ¿Y qué quiere decir útil al Señor? Útil, fácil de utilizar, útil, de provecho. Entonces Dios mira la obra, mira que él le busca y ve su iglesia y él tiene confianza en ciertos hombres que le aman y le honran. Siempre he dicho que tenemos que trabajar en consonancia con Dios, en contacto con Él y nosotros, sus elementos, estar dispuesto. El Señor sabe quién lo está buscando, quién está dispuesto a oír su palabra. No lo hace de forma milagrosa, pero providencialmente Él nos conecta y podemos encontrar a personas que buscan al Señor. Porque el Señor tiene hombres y mujeres que son útiles en la iglesia, que le van a honrar y estarán atentos a las personas que necesitan el Evangelio. Y podremos reaccionar. Qué bueno que el Señor pensara que yo soy un siervo útil. Qué bueno que el Señor pensara y me diera la libertad de ir donde están los perdidos y buscarlos y hablarles. Qué bueno que el Señor pueda confiar en mí si yo me transformo en un siervo útil al Señor. Entonces, maravilloso sería que cada uno de los miembros de la iglesia se relacionara con la gracia y la misericordia del Señor de tal forma que a Dios le fuera fácil utilizarnos. Yo quiero ser útil. Yo quiero que mi Señor me guíe y yo quiero trabajar por Él. Entonces la pregunta ¿es fácil para el Señor utilizarlo a usted? ¿O usted tiene muchos problemas para servirle al Señor? Es fácil. Hay gente perdida que lo necesita, que lo está buscando. ¿Está en sintonía usted con el Señor para decirle como le dijera a Ananías, heme aquí, Señor, envíame a mí? No, Isaías. Aunque Ananías también le dijo aquí, heme aquí, Señor. ¿Estaríamos dispuestos nosotros en ese sentido, atentos, mirando, buscando? ¿Dios puede contar con nosotros? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? ¿O somos los típicos hermanos que calientan la banca, que se sientan, toman su Biblia, su himnario, cantan y luego se van y se olvidan? Y el próximo domingo vienen a hacer el mismo ritual. ¿O somos aquellos que nos tiramos de rodillas y le decimos, Señor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? ¿Cómo puedo servirte? Y estar atento, atento al trabajo de la iglesia y poder trabajar y ser útil al Señor. Entonces, usted puede ser un instrumento importante. Usted puede ser un instrumento de honra para Dios si así lo decide. Podemos estar dispuestos para toda buena obra. Mire, asimile profundamente las verdades que se enseñan en esta lección hasta que usted vea su lugar y la importancia que tiene para el servicio de Dios. Los seres humanos somos
un eslabón muy importante en la redención de los perdidos. El Señor necesita que su palabra sea predicada. Este privilegio no se le dio a los ángeles, sino a los redimidos, a usted, a mí. Entonces preguntémosle, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo te puedo servir? Busque el lugar de importancia que tiene usted, es importante y puede ser ese instrumento de honra. Dice el texto, el que se limpia de estas cosas. ¿Qué es lo que debemos seguir nosotros? Se aconseja huir para seguir objetivos claros. Volviendo a nuestro texto de eh, Segunda de Timoteo, capítulo 2, en el capítulo 20. El 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y se le manda a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la fe, con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Es lo que tenía que hacer en este caso Timoteo, seguir la justicia, o sea, lo que el estado de corazón que armoniza con lo que es justo, santificado o inocente. La fe, o sea, la fidelidad en el cumplimiento de los deberes. El amor, o sea, la actitud de corazón que busca el bien del amado. La justicia, la fe y el amor también se mencionan ahí en el capítulo 6 en el de Primera de Timoteo, en el versículo 11, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La paz que resulta de proseguir las demás virtudes mencionadas. Se nos manda que nosotros debemos seguir la paz con todos. Ahí en Romanos, en el capítulo 14, en el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tenemos que seguir entonces la paz. Hebreos 12, en el 14. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego el Salmo 34:14 y Primera de Pedro 3:11. Busca la paz. Y voy a ver Segunda de Pedro, Primera de Pedro, porque se repite el Salmo ahí, en el 3:11 de Primera de Pedro. Apártate del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Es lo que quiere el Señor, que para ver días buenos, dice, porque quien quiere la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus oídos y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Y esto se hará con los de corazón limpio. Timoteo y todo cristiano debe seguir estas actitudes en compañía de los demás cristianos. Segunda de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y así concluimos nuestra lección. El cristiano tiene que limpiarse, el versículo 21 lo dice, del pecado de personas y cosas para luego proseguir o seguir las cosas que el Señor ordena, para ser vaso de uso honroso
es necesario hacer dos cosas. No basta sencillamente limpiarse de algo malo, sino es necesario seguir lo bueno. Tenemos que sacar las cosas malas y poner cosas buenas, seguir la paz, el amor y todo lo que dice el texto. Comparemos ahí en Romanos 1, no, Romanos no es 1, Romanos 12, en el versículo 21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, nosotros trabajamos en la iglesia de Cristo. Señor nos pensó en comunidad y Él nos permite que seamos miembros de una iglesia local. En esa iglesia local nosotros le servimos. La iglesia está para honrar al Señor. Y necesitamos una conducta adecuada para ser útil al Señor en la iglesia. Por eso a Timoteo se le dice en el 3:15, se le da este consejo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi conducta en la iglesia debe ser correcta. Necesitamos ser instrumentos de honra, no de deshonra. Un día el Señor vendrá por su iglesia, nos llevará y nos dará el premio. Todo dependerá de qué instrumento yo fui en la iglesia. Entonces, que el Señor les bendiga y muchas gracias por su buena atención.